Pero el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que hemos titulado Como viendo al invisible. ¿Y qué significa esa frase y de dónde sale? La Biblia dice en el libro de Hebreos, hablando de Moisés. El libro de Hebreos, el capítulo 11, es un capítulo especial porque es el capítulo de la fe. Comienza diciendo, es pues la fe, y empieza a describir la fe. Y luego empieza a hacer una descripción de la vida de los hombres de fe. Y comienza diciendo, cada versículo dice, y creyó Abraham, y creyó Isaac, y creyó Jacob, y creyó José, y creyó Moisés. Y sigue hablando acerca de la fe. Luego vamos a estudiar más a profundidad este capítulo en toda esta serie, estas semanas que vamos a seguir profundizando en ella. Pero cuando llega a la parte de Moisés, de la parte de la historia en la que habla de Moisés, se detiene y es un poco más amplio que en algunos otros personajes. Seguramente eso tiene que ver en por qué Moisés es uno de mis personajes favoritos de toda la Biblia. Yo siempre he dicho esto. Moisés tenía las conversaciones más inteligentes que se pudieran tener con Dios. Entonces, cuando llega a esta parte, dice, hablando de Moisés, por la fe abandonó Egipto, no temiendo la cólera del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Una de las mejores definiciones de la fe es ver con los ojos de Dios. Y Moisés veía como quien veía algo que no existe, que no se puede ver, pero que él sabía que existe y que él parecía que sí podía verlo. Y de eso se trata la fe. Por eso esta serie vamos a aprender cómo es que podemos ver a aquel que es invisible. Y al final les voy a contar la historia de cómo terminó una conversación en el que un día mi hijo, Pito, que la mayoría de ustedes conocen, tenía 4 o 5 añitos. Y entonces mientras dormíamos, nos acabamos de acostar y se fue la luz. Y entonces él le dio un poco de miedo y me buscó y se me acercó y me dijo, papá, me da miedo. Y yo le dije, no tengas miedo, aquí está tu papá y está papito Dios que te cuida. Y le dije, vamos a orar. Y oramos para que no tuviera miedo. Y cuando estábamos orando, quizá porque, aparte de su curiosidad, quizá porque estaba todo absolutamente oscuro. Y cuando hay oscuridad, tú lo que quieres es ver. ¿Cierto? Cuando el miedo se produce por la oscuridad, el miedo se soluciona si puedes ver. Entonces yo lo que hice fue orar a un Dios al que no podemos ver. Y él en ese momento me preguntó, papá, ¿cómo sabes que papito Dios existe? ¿Y cómo sabes que te escucha para cuidarme si no puedes verlo? Si te quedas hasta el final, voy a contarte qué fue lo que le respondí. Ok, entonces el día de hoy, escucha, recuerda que la serie se llama Como viendo al invisible. Pero este mensaje del día de hoy, que es lo primero que queremos enseñarte en esta serie, lo hemos titulado Abre tus ojos espirituales. Porque ¿cómo ver al invisible? ¿Cómo ver a alguien que parece que no se puede ver? De hecho, hay otras versiones de este versículo de Hebreos capítulo 11, el versículo 27, que dice que él veía, dice que Moisés se mantuvo firme porque él veía a uno que es invisible. Él veía a uno que otros no pueden ver. Y yo voy a decirte algo. Dentro de ti hay una semilla. Dentro de ti hay algo que en hebreo se llama Neshama. Y es la esencia divina que Dios puso en ti, que está descrito y explicado en Génesis, cuando la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida en Adán y fue un ser viviente. Y la traducción, la palabra original en hebreo de la cual se traduce la palabra el hálito o aliento de vida es la palabra Neshama. Y es lo que los judíos entienden como el alma, como la esencia espiritual del ser humano, que es una parte de Dios.
Y eso es lo que te permite conectar con el mundo espiritual más allá de tus sentidos naturales. Pero hay cosas de la vida, como el día que Pito tenía miedo y me abrazaba, que los órganos de los sentidos no pueden ver, no pueden percibir. La Biblia dice que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales porque han de entenderse de manera espiritual. Quiero decirte que hay una parte dentro de ti. Hay una parte que el mismo Creador puso en ti cuando te creó y te puso en el vientre de tu madre. Esa parte te permite conectar con Él y estás aquí porque lo que sucede, el milagro que ocurre es que cuando la palabra de Dios es predicada bajo la unción del Espíritu Santo, la Biblia lo que parece ocurrir es como que se conecta la palabra de Dios con una esencia que está en ti y empieza a ocurrir una cosa sobrenatural y milagrosa que la Biblia llama fe. Fe. La fe es eso que tú puedes experimentar en tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios y algo ocurre dentro de ti. Es eso que ha hecho que en medio de las circunstancias y de ciertos momentos vengan a ti pensamientos negativos y voces externas y gente que te ataca y gente que te critica y tu propia voz que te acusa de tus errores y el diablo y las tinieblas que también te mienten y te dicen cosas, pero tú en medio de eso sientes paz. Pero tú en medio de eso sabes que hay una solución que tú no puedes ver. Pero en medio de eso tú dices, no puedo verlo, pero sé que viene. Yo no puedo saber ahora qué va a pasar mañana, pero hay algo dentro de ti que te invita a confiar. Es la fe producida por la palabra de Dios sembrada en tu corazón. ¿Cómo abres tus ojos espirituales? Abrir nuestros ojos espirituales se trata de tratar de comprender desde el cielo con la mirada de Dios lo que está ocurriendo. Hoy a través de la palabra de Dios vamos a ver cómo cuando abres tus ojos espirituales todo alrededor de ti cambia. Dice el apóstol Pablo que las personas maduras, que el alimento sólido, es decir, que la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios más profunda es para las personas que han alcanzado madurez, producto de ejercitar sus sentidos espirituales. Entonces hoy debemos preguntarnos si nosotros podemos comprender la vida espiritual porque hemos ejercitado nuestros sentidos espirituales. Pero lo que quiero que pienses es no solamente si puedes comprender las cosas espirituales, sino si estás dispuesto y dispuesta a permitir que Dios empiece a abrir tus sentidos espirituales el día de hoy. Porque esto no es con una fórmula ni con palabras mágicas. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Vuelvo y te digo, cuando esta palabra es predicada y el día de hoy, esta noche, cuando salgas de aquí, algo va a ocurrir en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Porque esta palabra va a desbloquear en tu mente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Palabras y promesas que ya había recibido con anterioridad se van a revelar a tu vida y tu alma va a cobrar fe, aliento, ánimo, producto de esa interacción entre la palabra de Dios y el Meshamach de Dios que está dentro de ti. Escucha esto, la Biblia narra la historia, a ustedes yo les he contado, lo hemos contado muchas veces, la historia de cuando Israel salió de Egipto y estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Luego de múltiples hazañas y milagros y situaciones milagrosas conocidas como las 10 plagas de Egipto, Dios saca a Israel de la cautividad de Egipto. Y luego llegan hasta el Mar Rojo y Dios hace un milagro increíble, abre el mar e Israel atraviesa. Luego de pasar entonces, escucha esto. Dios le dice a Moisés, escoge 12 espías para que vayan a ver la tierra prometida. Voy a volver a decir esto. Era el momento cumbre de la vida de Israel. Escúchame, eso es como cuando te llama el gerente de la empresa, el presidente de la compañía para la que siempre habías querido trabajar y te dice, nos llegó su hoja de vida y estamos interesados en que usted trabaje para nosotros. Eso es como cuando vas con tu esposo o tu esposa a hacerte la ecografía del hijo que has estado esperando y que Dios te regaló. Es como el día que abres la llave de la puerta de la casa que habías estado soñando.
Es como el día que despiertas al lado de la persona correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y la miras y agradeces a Dios y sabes que estás a punto de entrar a vivir el gran momento de tu vida. Así estaba Israel. Y les dicen, vayan y vean. Y entonces ellos van y miran y dicen, la tierra es maravillosa, es increíble. ¿Tú alguna vez fuiste a una entrevista de trabajo, a la entrevista de trabajo que tú sabías que necesitabas, pero estabas seguro que no te lo iban a dar? Tú sabes, yo fui a cerrar varias veces el negocio de mi vida convencido que no iba a salir. Yo sabía que no iba a salir. O sea, yo llegaba para que me dijeran que no. Llegaba a la reunión para que me dijeran, gracias por su tiempo, gracias por meses de conversaciones, cotizaciones, de envías cotizaciones, de envías contrapropuestas, de negociaciones, de conversaciones. Gracias por estas semanas o quizás estos meses de trabajo. Lo perdiste por completo porque no te vamos a contratar a ti. Vamos a contratar a tu competencia. Yo iba a que me dijeran eso. Fui muchas veces. Así estaba Israel. Y llegan a la tierra prometida y la ven y dicen, wow, es increíble, es maravillosa. Mira, hay gente aquí que está hoy espiando la tierra que ha soñado. Hay gente que está cerca del mejor momento de su vida. Hay gente aquí con la que me he sentado y le he mirado a los ojos y le he dicho, yo en este momento deberías estar viviendo el mejor momento de tu vida. Tienes todo a tu disposición, todo está dado para que seas feliz, para que crezcas, para que prosperes, para que consigas la persona correcta, para que construyas tus finanzas, tu proyecto, tu emprendimiento, para que crezcas, para que se dé el mejor momento de tu vida. Tú puedes verlo. Me dicen sí, pero el sí dura 1 segundo y el pero dura 30 minutos. Así fue Israel. Números capítulo 13, versículo 33. Dicen, todo era muy bueno. El fruto gigante, las ciudades gigantes, el agua fresca, todo estaba bien. Todo era perfecto, pero también vimos gigantes. Hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos, escúchame esto, a nuestro parecer, como langostas. ¿Eran al parecer de quién? De ellos. Éramos a nuestro parecer como langostas, es decir, como un animal pequeño e insignificante. Y así les parecíamos a ellos. Yo lo primero que quiero enseñarte el día de hoy es que cuando permitas que Dios abra tus sentidos espirituales, toda tu vida va a empezar a cambiar. Porque la manera en que te ves es la manera en la que los demás te ven. Porque tú crees que te ven así y actúas como si te vieran así y esperas como si te vieran así y estás enfrascado en el problema como si fuera así y no puedes salir del mismo círculo porque crees que es así. Y llevas años en vez de ver las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, porque te sientes así. Recuerdo aquella frase que creo que fue Abraham Lincoln que dijo, no puedo evitar que las aves vuelen alrededor de mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido en ellas. Yo también me he sentido como langostas. Como una langosta al frente de la tierra de la oportunidad de mi vida. En otra versión dice, y nos sentíamos como langostas y así les parecíamos a ellos. Porque te sientes como te ves. Por eso lo primero que tienes que hacer es abrir tus ojos espirituales para dejar de verte como los demás te ven. Tienes que empezar a abrir tus sentidos espirituales para que tengas una mayor y mejor comprensión de la realidad espiritual de lo que de verdad está ocurriendo en tu vida. Y como ese es mi trabajo, yo vine hoy aquí a decirte que las cosas no son como las estás viendo. Ya te lo he dicho algunas veces, se los he dicho a ustedes tomándonos un café. ¿Sabes por qué? Yo puedo ver lo que tú no puedes ver porque no estoy dentro de tu cabeza. Yo entiendo, por eso yo me rodeo de gente
que puede ver lo que yo no puedo ver porque no están dentro de mi cabeza. Porque yo sé que como estás dentro de tu cabeza, solamente puedes ver que eres una pequeña langosta e insignificante. En cambio, los que estamos afuera sí podemos ver lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Yo vine a decirte que tú no eres lo que los demás te dijeron que eras. Quiero decirte que Dios no te ve como tú te ves. Voy a repetir estas palabras las veces que sean necesarias, porque me las repito al espejo y vengo a decírtelas a ti. Te las voy a repetir una y otra vez. Te sientes así porque te ves así, pero es mentira del diablo, porque Dios no te hizo así, no te ve así. Por eso tú no eres así. Producto de esto, ellos dijeron: no podemos entrar porque si entramos vamos a fracasar y nos van a matar. Ustedes saben, solo Josué y Caleb dijeron: claro que no, Dios está de nuestro lado, los vamos a matar, los vamos a derrotar, y eso es para nosotros. Resulta que ellos al final no pueden entrar porque eran más los que veían con los ojos naturales que los que veían con los ojos espirituales. Tú sabes, esto no es nuevo. Hay más gente negativa y predispuesta para lo malo. Hay más gente predispuesta a ver lo que siempre hace falta. Hay más gente predispuesta para ser negativo y siempre esperar lo peor, que gente llena de fe y que siempre está esperando lo mejor. Por eso tú tienes que ver qué es lo que escuchas y de qué te rodeas. Por eso cuando a veces te escribo y te digo: tengo días que no te veo, es que no me he sentido bien. No, es que por eso es que tienes que venir. Porque yo sé que no te sientes bien. Y aquí cuando vienes y escuchas la palabra correcta, desde la óptica correcta, porque es lo que Dios dice de ti, es cuando las cosas empiezan a cambiar dentro de ti. Duraron 40 años en el desierto y todos los mayores de 20 años de toda esa generación no pudieron entrar a la tierra prometida. Y escúchame esto. Dice la Biblia que luego de 40 años, cuando otra vez ya se disponen para entrar, hay un pasaje que es el famoso pasaje de Rahab. Cuando ellos entran a la tierra prometida, cuando ellos entran a Jericó, escucha esto, 40 años después, entran a Jericó y las personas que estaban en Jericó, una de ellas les dice: por favor, ya todos sabemos que ustedes van a venir a entrar y se van a apoderar de esta tierra. Tengan misericordia de mí, porque yo sé que todos aquí sabemos que Dios está de su lado y todos estamos temblando de miedo. Mira, duraron 40 años retrasando lo que ya Dios les había dado porque tenían una autopercepción miserable que además los demás no tenían de ellos. Yo no sé si logro poner en contexto lo suficientemente clara esta situación. Es como si tú te has estado perdiendo lo que deseas toda la vida porque crees que no te lo van a dar y allá están esperando que tú lo vayas a buscar. Hay gente que lo mejor de su vida está a una llamada, a una oración, como decimos aquí en la costa, a un mandado bien hecho. Un mandadito que llegues temprano, puntual y bien cambiado. A veces no tienes ni que hablar mucho porque lo dañas. No hables mucho. Hay gente, de verdad, tiene que presentarse con la hoja de vida y dice: ya contratado. Escúchame esto. Yo estoy decidido a vivir la mejor temporada de mi vida este tiempo. Si tú quieres creerlo conmigo, puedes poner de tu fe para la tuya. Vamos a creer juntos. Yo estoy dispuesto, estoy convencido, estoy decidido a ver a Dios en mi vida, a hacer cosas maravillosas que he esperado, anhelado, deseado y por las que he creído que aún no he visto. Y yo he visto a Dios estos años. Dios ha sido bueno conmigo. El servirle a Dios es de las cosas más maravillosas que me pasó en la vida. Y estos años he escuchado tantas historias y he visto a Dios hacer tantas cosas. Que escúchame bien cuando yo te digo que estoy hablando de una nueva temporada.
Cuando yo te digo que estoy hablando de cosas nuevas, cuando yo te digo de que estoy confiando, creyendo, orando, viviendo y trabajando por ver cosas que antes no había visto, tú tienes que emocionarte porque yo sé de lo que Dios es capaz de hacer. Porque cada día estoy viendo gente que está siendo tocada, transformada, gente que está siendo animada, inspirada. Cada semana nos sentamos con alguien para escuchar su vida y una historia nueva y un testimonio nuevo. Gente que nos dice: no creí volver a conectar con Dios en ningún lugar y vía live se me atravesó en la vida. Gente que nos dice: no me sentía amado, sentía que no podía, que no iba a poder desarrollarme, crecer espiritualmente, pero estoy aquí, estoy contento, estoy creciendo, están pasando cosas en mi vida, milagros financieros, puertas que se abren, dineros retenidos que llegan, nuevas oportunidades, puertas que se abren, oraciones viejas contestadas, sueños viejos respondidos, cosas que empiezan a ocurrir. Escúchame bien, cuando tú empiezas a verte de la manera en que Dios te ve, cuando abres tus ojos espirituales, cuando permites que la palabra de Dios penetre tu alma y las cosas empiecen a cambiar dentro de ti, pierdes el control y la obra del Espíritu Santo empieza a convertirte en un hombre nuevo y en una mujer nueva que es desconocido, que la gente no va a reconocer, que te oyen hablar y dicen: ¿y de dónde sacaste esas palabras? Y cuando te escuchen orar, te van a decir: ¿y de dónde sacaste esa autoridad? ¿Y de dónde sacaste esa fe? ¿Y de dónde sacaste ese ánimo? ¿Y tú por qué no tienes miedo? ¿Y por qué no estás y por qué no escuchas de la enfermedad? ¿Por qué no escuchas de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, de los problemas y de las cosas negativas? ¿Por qué estás enfocado en lo bueno? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Y vas a tener que decir que Dios ha cambiado tus sentidos espirituales y ahora puedes ver, escuchar, y por eso vas a ver en tu vida lo que Dios quiere hacer. Quizás no llevas 40, pero yo sé que hay cosas que están ahí cerca, que llevas años esquivando. Hay gente que sabe que tiene que Dios tiene cosas que les quiere entregar en su vida de oración. Voy a decir esto: ustedes saben que no sobre espiritualizamos aquí, pero esta es una casa en la que creemos en la obra del Espíritu Santo. Hay gente que está sintiendo el llamado de Dios temprano en la mañana para levantarse a orar. No son cosas tuyas, es Dios. Hay gente que sabe que tiene que venir a servir a Dios. Hay gente que sabe que tiene que empezar a leer la Biblia más, que tienes que profundizar en ella, que tienes que permitir que Dios te hable a través de ella. Hay gente que sabe, que siente la necesidad de madurar espiritualmente. Hay gente que sabe que hay cosas que tienes que soltar. Hay cosas de tu vida que te tienen anclado y anclada al pasado. Rencores, círculos círculos viciosos de hábitos autodestructivos que sabes que tienes que soltar. Y si necesitas ayuda, todos aquí tienen el número telefónico de un líder de la comunidad o el mío. Y sabes que nos reunimos y si es necesario que oremos, vamos a orar. Y si es necesario que nosotros pongamos de nuestra fe a favor de la tuya, la vamos a poner también. Porque de eso se trata la iglesia de Cristo. Que juntos vamos a escuchar la voz correcta, las palabras correctas para seguir avanzando en la dirección correcta. Abrir tus ojos, abrir tus sentidos espirituales cambia tu mente y cambia todo a tu alrededor. Porque la autopercepción que ellos tenían los hizo retrasar 40 años los planes de Dios. Yo conozco bien mis limitaciones y conozco bien mis errores. Los conozco bien. Pero no estoy dispuesto más a que mi autopercepción equivocada, a que la manera equivocada en la que me veo, me robe tiempo y cosas que Dios quiere darme. Yo conozco bien mis errores. Como decía el apóstol Pablo, yo me glorío, no tengo nada de qué gloriarme más que de la cruz. Yo sé que está lleno de cosas que aún Dios está cambiando. Pero escúchame bien, Dios te trajo aquí para decirte que no estás solo ni sola con esas cosas. Que Dios está haciendo su obra en ti. Que Él te ha dado el poder para vencer. Que esas cosas que creíste que se apoderarían de ti de por vida, que nunca te iban a soltar,
la ira, el dolor, el rencor, la amargura, la enfermedad, la pobreza, que te iban a perseguir, cosas que te exceden. Quiero decirte, abre tus ojos espirituales para que puedas ver cómo Dios te ve. Porque sí, posiblemente tú solo y sola no vas a poder resolverlo, pero vienes aquí cada semana para que Dios te recuerde que Él está de tu lado. Y para finalizar, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo, consciente de que nosotros necesitamos abrir nuestros sentidos espirituales, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. O sea, Pablo sabe que hay unos ojos espirituales. O sea, hay unos sentidos espirituales. Que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. O sea, tú necesitas que tus ojos espirituales, los ojos de tu corazón sean abiertos para que sepas cuál es tu verdadera esperanza. ¿Cuáles son los verdaderos planes que hay para ti? Yo también crecí sin planes, sin sueños, sin esperanzas. Nadie nunca, durante toda mi infancia y mi adolescencia, nunca planifiqué, nunca nadie me dijo nada hacia el futuro. No tenía planes, no tenía esperanzas. Pero cuando conocí a Jesús, empecé a leer estas cosas y decía, hay un plan para mí. Hay un mañana que planeó mi Padre espiritual, que es el dueño de todo. Te empiezas a emocionar. O sea, si hay un plan. Yo no estoy improvisando mi mañana. No es una improvisación. Hay un plan, hay un propósito, hay un destino. Y ese plan y ese destino, esas cosas las planeó mi Padre. Mi Padre que es bueno. Mi Padre que me ama. Mi Padre que es el dueño de todo. Hay gente que necesita saber que su Padre es el dueño de todo. Hay gente que necesita saber que el Dios que está haciendo planes para sus vidas es el dueño de todo. Es un Dios que le alcanza lo que tu padre tiene en la cuenta bancaria, alcanza para tus sueños. Quizás tú creciste en una familia en la que lo que había en la cuenta no alcanzaba ni siquiera para llegar a fin de mes. Hay gente que necesita saber que tu futuro y tu esperanza, aún financiera, no dependen ni de tu familia, ni de la herencia que esperas recibir, ni si a tu papá y a tu mamá le va bien. Escúchame esto. No dependen de tus clientes. No dependen del contrato que estás esperando. No dependen de... Hay gente que necesita saber que la única razón por la que puedes tener esperanza de tener una vida próspera, de que va a haber mañana para pagar el colegio de los hijos, para pagar la universidad de ellos, para poner comida en la mesa y aún para hacer realidad sueños que parecen poco importantes, que la única esperanza es que el Dios que hace planes con tu vida es el dueño de todo. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Y dice, ese poder, el poder de ese Dios que hace planes contigo, es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Por eso la Biblia dice que cuando rodaron la tumba, que la tumba vacía es la representación de nuestra victoria sobre todos nuestros enemigos. Con razón el apóstol Pablo dice,
Y si Él nos dio a su Hijo, hay algo que Él no nos pueda dar. Necesitas, yo oro, como decía Pablo, pido que sean iluminados los ojos de nuestro corazón para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales. Permíteme ver, percibir, comprender cuáles son los planes que tienes para mí. Acalla la voz de mis miedos, de mis culpas. Acalla la voz de mis errores. Acalla la voz de mis miedos, de los que me juzgan. Y permíteme escuchar fuerte y clara tu voz. La voz de tu fe, de tu esperanza y de tu ánimo. La voz que me permite ver, comprender cuáles son los planes que tienes para mí.